Continuando precisamente con el capítulo 14, quiero decirles que en este caso Sansón conoce a esta mujer filistea, ¿verdad? De Timnat. Esta es la tierra de donde ella procedía. Esta es una tierra de filisteos, ¿verdad? Entonces Sansón va precisamente donde sus papás y va a hablarles precisamente de que ha conocido a esta doncella y que quiere hacerla, ¿verdad?, su pareja. Y le dice en el capítulo exactamente 5, dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y lo declaró, y no lo declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y a ella le agradó Sansón. En el verso 9 dice: y tomándolo en sus manos, se fue. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando iba de regreso, después de ver a la doncella, él encontró que dentro del cuerpo de un león había un panal de abejas, y agarró la miel y eso fue comiendo por el camino. Significa esto, hermanos, que Dios va a suplir nuestras necesidades todo el tiempo. Dios va a permitir que de alguna manera, si nosotros tenemos carencia de algún alimento, lo podamos tener, y de la manera menos esperada, porque imagínense que dentro del cuerpo del león estaba ese panal de abejas, ese enjambre, y él pudo, ¿verdad?, saciar su hambre a través de la miel. Y dice: tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a ver a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les dijo de dónde había salido el panal. Dice: y Sansón les dijo: yo os pondré ahora un enigma, y si en los 7 días de banquete me declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma. Esto es cuando de alguna manera estaban dentro de ese banquete de bodas, ¿verdad? Entonces el enigma era como una adivinanza para que podamos entender un poco. Y les dijo: del devorador salió comida, y de la fuente salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma, y en 3 días antes de ese día séptimo que él había puesto de plazo, le dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no quedemos a ti y a tu padre, y nos habéis llamado aquí para despojarnos. Estos hombres no querían perder, prácticamente eso era como una apuesta, ¿verdad? Entonces ellos querían quedarse con toda esa provisión, porque les estaba diciendo, hablaba de 30 vestidos de lino, y en aquel momento el lino era una tela de mucho valor, ¿verdad? Y le dice que también iban a hacer vestidos de fiesta, ¿verdad? Al día séptimo, dice, antes de que el sol se pusiera, dijeron: qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y le respondió: si no haréis con mi novilla, nunca habréis descubierto mi enigma. Pero era porque de alguna manera ya esta mujer había conspirado para que ellos tuvieran esa información. Entonces quiero detenerme ahí porque hay 2 aspectos muy importantes que poder compartir con ustedes. Número 1 es: si usted tiene a su pareja, usted debería de ser fiel con su pareja, no con un par de extraños. Aquí habla de que los tenían amenazados y todo eso, pero eso es parte de la fidelidad de Dios, y si usted ya se unió a una persona, entonces la fidelidad habla precisamente de eso. Y aquí vemos que esta mujer no tenía absolutamente ningún sentimiento, por decirlo así, a favor de Sansón, porque prácticamente se está convirtiendo en la persona que lleva información de Sansón.
Este es en el primer caso. Entonces, dice que el capítulo 15 precisamente nos habla de ese momento. Timat era un pueblo filisteo, antes de que se me olvide, porque sí saqué un poquito de información. Dice que era un pueblo filisteo que ocupó la costa sur de Palestina hace más de 3000 años. Era una raza tosca y guerrera. Eran originarios de Egeo, sureste de Canaán, conocedores de la metalurgia, la navegación, la artesanía. Practicaban la adoración a varios dioses como Dagón, Astarte y Baal, aficionados por las festividades y el consumo de cerveza. ¿Qué le parece? Entonces, el niño había sido consagrado, ¿para qué? Para que no tomara vino, para que mantuviera una conducta de no comer comida impura y también para que se alejara del licor. Entonces, se va a unir en yugo desigual, por supuesto, porque esta mujer tenía festividades y esta mujer de alguna manera estaba consumiendo cerveza. Y eran idólatras. Entonces ahí nosotros vemos cómo desde el principio él desobedeció al Señor, uniéndose a una persona que no estaba dentro del propósito del Señor. Y por eso era que de alguna manera sus papás se contradecían el matrimonio, porque ellos sabían que las costumbres filisteas eran totalmente diferentes a las costumbres judías. La gente filistea tenía más libertad que un judío. Entonces, ¿qué recomendaciones le había dado el ángel? 3, y las 3 las estaba incumpliendo ahí. Entonces, ¿qué era lo que no podía consumir? Era comida impura, inmunda, y también el licor, y era lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo tenía que mantenerse él? Él tenía que mantenerse en obediencia con el Señor. Dice la investigación que hice que hasta la ropa que ellos usaban era una vestimenta corta, y era un corset acanalado con una camisa, totalmente contrario a lo que Dios ya había establecido. Dice que Tinat, ciudad costera, sus padres objetaron la decisión que él tome por mujer a una filistea incircuncisa. Ese término yo sé que usted lo ha escuchado, y ese se refiere a personas que no son de origen judío. Eso es lo que significa el término fariseo incircunciso. Entonces el capítulo 15, por ejemplo, nos habla también de qué fue lo que pasó con esta mujer de Tinat. Dice que al padre de ella empezaron a persuadirlo, porque ellos estaban con la ilusión de saber qué era la razón por la que Sansón tenía tanta fuerza, y ellos querían prácticamente capturarlo y matarlo, porque ellos estaban perdiendo credibilidad, por decirlo así. Este era un solo hombre, y era un hombre que podía tener una fuerza superior a la imaginable. Y entonces dice el capítulo 4, el capítulo 15, en el verso 4 dice: y fue Sansón y cazó 300 zorras, tomó a teas y junto cola con cola, puso tea entre cada una de las colas. Después, encendiendo las teas, soltó a las zorras en los sembradíos filisteos, y se los comieron todas las zorras completamente, y las viñas de las olivas también. Entonces dijeron estos filisteos: ¿quién hizo esto? Era un hombre muy inteligente, hermanos, porque imagínense, ¿a quién se le puede ocurrir atar unas zorras y mandarlas a los cultivos? Solamente a él. Entonces dice que los filisteos vinieron y preguntaron que si quién había hecho eso. Y entonces dijeron: Sansón, el hierro de Tinateo, dice, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Imagínense qué falta de formalidad, por decirlo así, de esta gente. Como él se negó a revelar el secreto, el papá de la muchacha la dio a otra persona.
Y ese era parte del enojo que tenía Sansón, que le habían quitado a su mujer. Entonces Sansón les dijo, ya que sí habías hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera con cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en una cueva de Etam. El furor que él andaba, la decepción y la ira que él andaba fue precisamente porque a su esposa, a la que se acababa de casar con ella, prácticamente la habían entregado a otra persona. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vinieron 3,000 hombres a Judá, a la cueva de la peña de Etán, a cazar prácticamente a Sansón. ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió, yo no les he hecho como lo que ustedes me hicieron. Y así fue que vino Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino, porque lo tenían amarrado, lo tenían atado. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano, la tomó y mató con ellos a 1,000 hombres. Aquí estamos hablando de la provisión del Señor, porque dice que había una quijada de burro fresca. ¿Y cómo se explica a ustedes? Dice que con esa quijada empezó a matar a 1,000 hombres. En total, él mató 3,000 hombres. En un lugar llamado Rahán Elí, que se le llama la cueva, la colina de la quijada, perdón. Entonces dice que teniendo gran sed después de esta batalla, se fue a un lugar y le pidió al Señor. Le dice, entonces vino él, dice, y con gran sed le dijo a Jehová, tú me has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré ahora de sed, y caeré en manos de estos incircuncisos. Entonces Dios abrió la cuenca que hay en Lejí, y salió de ahí agua, y bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Acore, que está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Este lugar, hermanos, significa manantial del que clama. En Acore significa manantial del que clama. Y entonces acá hay una enseñanza muy importante, porque él le pide a Dios agua. Pero esta agua no era como un agua normal, porque dice que recobró su espíritu. Significa que de alguna manera él estaba rejuvenecido. Y entonces se va Sansón a Gaza, según lo que dice el capítulo 16, y vio ahí una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acertaron toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda la noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y un cerrojo, y las echó hombro y se fue. Las subió a la cumbre del monte que estaba en el monte Hebrón. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera aquí vuelve él a desobedecer. Porque va y busca a una mujer que tenía una condición de pecado. Entonces dice que después de eso encuentra a una tercera mujer llamada Dalila. Él en 2 ocasiones había sido desobediente ya, pero Dios lo había salvado. Pero dice aquí en el versículo 16 que conoce a una mujer llamada Dalila del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza.
y cómo lo podemos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1000 cilicios de plata. Amados, qué tremendo. Y Dalila siguió a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, cómo podrás ser atado para ser dominado. Yo me río porque digo yo, ¿cómo es que este hombre se queda ahí? Prácticamente esta mujer era un enemigo. O sea, era una persona que lo que quería era de alguna manera buscar la manera de que ese hombre fuera muerto, de que ese hombre de alguna manera tuviera una situación en la cual fuera capturado. Entonces, ¿cómo es posible, mis amados, que de alguna manera nosotros veamos el peligro o el mal en nuestros propios ojos y que no seamos capaces de poder entender que esta mujer traía una condición de traición para este hombre? Ella no lo quería, ella lo que quería era venderlo como si fuese un esclavo, o en lo peor de los casos como que fuera una atracción, como una diversión. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenía este hombre un poder que provenía de la fuente de Dios, porque en ese caso no había ninguna otra fuente que no hubiera sido el Señor. Entonces dice que ella le pregunta otra vez a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como quieran los hombres. Él sabía que ella lo quería capturar y él se puso a jugar con esa situación en 3 ocasiones también. Y los príncipes de los filisteos trajeron los 7 mimbres verdes que aún estaban enjutos, y ellos los ató con ellos. Entonces es ahí donde nosotros encontramos que cómo es posible que él no haya pensado: me quieren capturar, me quieren hacer daño, y poder seguir. Sabía que la mujer no tenía una condición que fuera aprobada, porque estaba yendo a buscarla a un territorio donde no adoraban a Dios. Ahí estamos hablando de cuáles eran los dioses que ellos estaban adorando, y dice que tenían estos nombres. Estos hombres estaban al acecho de este hombre y estaban pendientes de hacerle daño. Entonces ella le repitió a Sansón: los filisteos contra ti vienen. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa, como algo que es muy fácil de romper cuando toca el fuego. Y se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila recordó otra vez y le dijo: aquí tú me has engañado, tú no me has dicho cuál es el secreto de tu fuerza. Te digo pues que me lo digas, cómo puedes ser tú atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré, y esto será como cualquiera, y yo seré entonces como cualquiera de los hombres. La segunda ocasión que él empieza a jugar otra vez, a jugar con la protección de Dios y a jugar con la mente de los otros. Pero ya Dios estaba viendo la conducta de él. Y entonces dice que Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas, era la 3ª vez conmigo. Tú me mientes, dice, descúbreme pues ahora cómo podés ser atado. Entonces le dijo: si tejieres 7 gudelas en mi cabeza con tela y las aseguras con una estaca. Ella lo hizo. Y le dijo Sansón a los filisteos: vienen sobre ti. Mas despertó él de su sueño, arrancó la estaca del telar
con todo y la tela. La descubrió pues, después de que ella le dijo de que lo amaba. Mentiras. Cuando tu corazón no está conmigo, dice yo te amo. Me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Hermanos, si hay una persona que a ti te ama, de verdad no te va a hacer daño. No te va a vender con tus enemigos. ¿Por qué él no pudo pensar y se confió? Sansón estaba desobedeciendo a Dios y se confió una vez más de que si le arrancaban el pelo, Dios lo iba a salvar, y mire lo que sucedió. Dice la palabra, descubrió pues su corazón y le dijo, no, nunca a mi cabeza llevó navaja porque soy nazareo, o sea, consagrado desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Como normalmente decimos, entregado en bandeja de plata. Y entonces vinieron los filisteos, luego que él se despertó de su sueño, se dio cuenta, dice que pensó que iba a salir bien librado como las otras veces, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. Hermano, nosotros no podemos estar jugando con Dios. Nosotros no podemos estar jugando con Dios, porque si usted juega con Dios, usted está en la cuerda floja y va a ser entregado a sus enemigos. Así de fácil. Entonces dice, los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de ser rapado. ¿Pero qué pasó? Perdió sus ojos. Perdió su fuerza. Pero no era solamente esto, perdió la gracia de Dios. Él perdió la gracia de Dios. Y miren qué cosa tan triste. Se quedó ciego por ir a un lugar donde no le correspondía y por hacer cosas que no estaban dentro del plan de Dios. Entonces dice el versículo 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. O sea que al final él era un títere, era un payaso. Era como el bufón del rey dentro de un castillo. Esa persona que hace gracias para que la gente se ría. ¿Cómo es posible que después de pasar de ser un hombre elegido, después de ser un hombre consagrado, después de ser un hombre con propósito, venga ahora él a creerse un hombre común y corriente, a perder su vista, a perder su cabellera, a perder la protección de Dios, a perder su destino, a perder el plan, a dejarlo ir completamente el plan que Dios tenía? Qué triste, hermanos. Y lo llaman para que venga a divertir como que fuera un bufón. Lo vienen a buscar no para ser respetado, sino para ser irrespetado completamente. Hermano, no es estar donde tú quieres estar, es estar donde Dios te pone y seguir la normativa que Dios te da. Porque Él te conoce, Él te diseñó, Él sabe cuál es el propósito que tiene en tu vida. Pero si tú tuerces el camino y te vas por la vereda que no corresponde, tú vas a fracasar. Y aquí está este hombre siendo juguete de estas personas. Dice el capítulo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí. Y Dios no fue que se olvidara completamente de él.
Dios a Sansón lo había elegido, le había dado sabiduría, le había pedido solamente 3 cosas. Que fuera una persona que no dejara que le tocaran el cabello, que fuera una persona que no comiera comidas inmundas y que no fuera a beber vino. Era tan fácil. Es como cuando a usted su papá le dice por ahí no se vaya y usted va y le pasa algo y viene de regreso todo moreteado, todo golpeado, todo zarandeado y su papá le dice te lo dije, que no era ahí. Entonces eso es lo que Dios está diciéndote esta tarde. Él te ha dado la posibilidad de que camines con Él, no te apartes de Él para que no pierdas su gracia y su misericordia. No te alejes porque entonces la nueva oportunidad que Dios te ha dado, la vas a perder. Si tú comienzas a despreocuparte por desobedecer al Señor, la voz de Dios se va a apartar como le pasó a Sansón. Él en este momento era un títere, era una persona que servía de diversión cuando el propósito que Dios había tenido era que fuera un hombre temible, que fuera un hombre de respeto, que fuera un hombre con propósito. Entonces él viene con su corazón compungido a clamarle por última vez al Señor y ya van a saber por qué por última vez. Entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. No había necesidad. Esta pudo haber sido un desenlace diferente. Y Dios quiere decirte que muchas veces Dios te da el poder y la autoridad para que acabes con tus enemigos, pero tú decides unirte al clan en el bando contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, así luego Sansón tomó las 2 columnas de en medio y las descansaba a la casa y echó todo el peso sobre ellas, la mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra. Imagínense las manos de Sansón para tener en sus manos columnas que detengan una casa. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre todos los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Dice que mató al morir fueron mucho más que lo que había matado dentro de toda su vida. Estamos hablando que en ese acontecimiento tuvieron que haber muerto más de 3,000 personas. Pero Dios lo respaldó. ¿Pero qué fue lo que pasó? Él también murió. Entonces el plan de Sansón se acabó con esa última oportunidad que le dio Dios para que él pudiera vencer a sus enemigos. Y descendieron sus padres, dice, sus hermanos, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Zora Estaol, donde él había nacido, en el sepulcro de su padre Manoah, y juzgó a Israel 20 años. Él perdió la vida, hermanos. Él era un joven que por desobediencia, un joven que tenía toda la oportunidad de tener un futuro prometedor, perdió la vida por desobediente, perdió la vida por seguir sus propios sentimientos, perdió la vida por no hacer la voluntad de Dios, perdió la vida por no ser obediente a sus padres. Si ustedes ven, su papá era un hombre muy sabio y temeroso de Dios, igual que su madre. Tuvieron un encuentro 2 veces con el ángel de Jehová. Imagínense qué privilegio tan hermoso. Y él venía concebido bajo una promesa. No permitas que cosas como una distracción en tu vida te lleven por un camino diferente. Porque hay caminos de corrupción que siempre te van a llevar al mal. Yo quiero que podamos orar esta tarde, que podamos pedirle a Dios que tome control de esta palabra,
Yo sé que le estoy hablando a más de una persona. Amados, no se unan con yugo desigual. No pierdan el privilegio que tienen ante el Señor. No permitan que el enemigo, que Dios lo reprenda, los engañe. Si no es una persona que está en su mismo sentir, si no es una persona temerosa de Dios, si no es una persona que va a llevar propósito a su vida, no se una. Sansón aquí perdió sus ojos y su vida, perdió la gracia del Señor, perdió la oportunidad de poder ser un hijo de Dios con una dotación impresionante de sabiduría y fuerza. En este momento yo quiero que oremos. En este momento yo quiero que podamos orar, que podamos declarar sobre la vida del Señor una provisión que descienda a nuestras vidas. Oremos para que esta palabra, esta historia, pueda ministrar su mente y su corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos esta tarde, Señor, a presentarte, Señor, esta preciosa palabra, para que seas tú, Padre de bondad, inundando, Señor, los corazones. Permite, Padre, que esta preciosa historia quede, Señor, grabada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Permite, Dios, que esta palabra confronte. Permite, Dios, que esta palabra sea un consejo. Sé, Señor, que le estás hablando a una persona en específico. Permite, Dios, que podamos ver, Señor, a través de la luz de tu palabra algo maravilloso, que es precisamente ser parte de los que hacemos las cosas conforme a tu voluntad para que podamos tener los resultados que esperamos. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. No se olviden de compartir, de darle like y de poder dejarme un saludo o algún comentario en la cajita de comentarios. Estamos subiendo estos estudios bíblicos todos los días. Que sea Dios tomando control. En esta oportunidad, el tema que escuchan precisamente de fondo es una alabanza preciosa de nuestro hermano Richard Castillo. Que sea Dios ministrando a través de estas alabanzas. El tema se llama Te alabaré y se los voy a dejar al final del video para que lo puedan escuchar. Que tengan una feliz tarde y que Dios les bendiga. Hasta luego.